Y vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a ir a la Biblia Reina Valera 1960. Es una Biblia que normalmente todos usamos. Así es que el tema en esta noche es de discípulo a siervo. De discípulo a siervo. Y vamos a tratar que sea la palabra de Dios enseñándonos, que sea la palabra de Dios instruyéndonos. Y vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ir a libro de Lucas capítulo 6 y el verso 40. Libro de Lucas capítulo 6. Tome su Biblia en este momento, usted que está, que de pronto yo creo que tal vez no pueda dormir y que esté ahí en casita. Acuérdese, vamos a Lucas capítulo 6 y el verso 40. Lucas capítulo 6, verso 6. Lucas capítulo 6 y el verso 40. Y vamos a leer la palabra del Señor en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así la palabra del Señor. Ojalá que si usted está por ahí al pendiente, está en sintonía. Muy buenas noches tengan todos ustedes, los que están por allá en el área de Dallas, Texas, o en otra parte del sur, en la parte este de lo que es Estados Unidos, o en Centroamérica, en México, donde quiera que nos estén mirando, ¿verdad? Abramos nuestras Biblias y vamos a ir a Lucas capítulo 6, verso 40. Dice así la palabra del Señor en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Dice así: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Qué preciosa palabra del Señor. Recuerde el tema en el cual vamos a estar meditando en esta noche. Quiero hacerlo corto, preciso. Es de discípulo a siervo. Y la palabra del Señor nos está diciendo en el verso 40 de Lucas capítulo 6, el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Esto es lo que dice la Biblia Reina Valera. Voy a leerle la Biblia Las Américas, por supuesto. Voy a leerle 3 versiones y nos vamos a gozar con la palabra del Señor. En la Biblia Las Américas dice de esta manera la escritura: un discípulo no está por encima de su maestro. Escuche bien, un discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Y quiero que me vaya entendiendo bien, porque acuérdense, el tema es de discípulo a siervo. Y estamos viendo una escritura de Lucas capítulo 6 y el verso 40, donde nosotros leemos, y es el mismo Señor Jesús hablando. Y el mismo Señor Jesús está enseñando y está diciendo que el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. El discípulo no está por encima de su maestro, mas todo discípulo, después de que se ha preparado bien, será como su maestro. Ahora, le voy a leer una escritura más. Bueno, la misma escritura, pero en la Biblia Dios habla hoy. Y la Biblia Dios habla hoy dice de esta manera: ningún discípulo es más que su maestro. Cuando termine sus estudios, llegará a ser como su maestro. Después de leer los versos de Lucas capítulo 6 verso 40, entre las 3 diferentes versiones que le he leído, algunos que otro estaremos, o alguno que otro versículo que estaremos examinando más adelante, quiero que usted ponga mucha atención. Primeramente, vamos nosotros a centrarnos en lo que dice la palabra del Señor. Y él dice: el discípulo no es superior a su maestro. Y el tema de discípulo a siervo es podríamos decir, una enseñanza que en pocas palabras nos va a dejar muchos beneficios, porque nos enseñará a ser mejores servidores. Ahora, ¿por qué digo que nos enseñará a ser mejores servidores? Y
escuche bien lo que dice y cómo dice la palabra del Señor. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Y aquí póngame mucha atención, porque hay ciertas escrituras que vamos a estar leyendo y vamos a descubrir cuál era realmente aquí en esta tierra, y lo que vamos a descubrir por la palabra era lo que era Jesús. Y nosotros tenemos entendido que Jesús es nuestro Señor, es nuestro Salvador, es el que nos redimió, el que nos compró con su sangre preciosa. Pero aquí es donde viene el punto, porque nosotros somos discípulos de Cristo. Muchas veces, si usted le pregunta ¿cuántos discípulos de Cristo hay aquí?, inmediatamente muchos de nosotros contestamos eso: amén, somos discípulos de Cristo. Ok, quiere decir que estamos en un proceso de aprendizaje, porque aquí vamos a aprender qué es un discípulo. Y si nosotros vamos a un diccionario secular y vamos a buscar el significado de lo que quiere decir discípulo, es una persona que aprende en una escuela o directamente de un maestro. En otras palabras, si usted va a un diccionario secular, va a encontrarse que la definición de la palabra discípulo es una persona que aprende de una escuela o directamente de su maestro. En otras palabras, cuando Jesús está diciendo, hablando en la escritura, que el discípulo no es superior a su maestro, quiere decir que los seguidores del Señor Jesús, en ese instante que él está hablando, los discípulos no eran mayor que su maestro. Pero la palabra del Señor sigue explicando: mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Pero si nosotros vamos a la escritura, vamos a encontrar que una de las grandes cualidades del Señor en toda la Biblia, siendo el Señor, siendo el creador del cielo y la tierra, la palabra del Señor dice que suyo es el oro y la plata. Suyo es el oro y la plata, y todo lo que en el mundo hay es del Señor. Quiere decir que Dios es todopoderoso, pero más sin embargo la palabra del Señor nos describe, por ejemplo, en el libro de Filipenses, si mi memoria no me falla, y quiero llevarlo al libro de Filipenses, por favor, el capítulo 3, Filipenses, vamos ahí a Filipenses, por favor, y vamos a gozarnos con la palabra del Señor, porque en Filipenses, capítulo 2, y nosotros leemos, hay algo muy precioso que el Señor nos enseña en su palabra. Entonces, lo que Dios nos enseña en su palabra, yo creo que vamos a ir a Efesios, a ver, ¿dónde está la escritura? Efesios, ojalá que ya lo tenga usted por ahí. Y cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar muchas cosas preciosas. Y por ejemplo, en la escritura nosotros vamos a encontrar que el Señor Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Así es que de pronto, ¿qué es lo que le quiero decir? Que cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar que el Señor no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. En otras palabras, el Señor dejó su trono de gloria para venir a ser un serviente. Y una persona que está en un proceso de aprendizaje, el verso 40 dice que el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el Señor nos va a perfeccionar para llegar a ser como el maestro. Pero en resumidas cuentas, Jesús vino a ser servido. No vino a ser servido, sino vino a servir a los demás. Es lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, la definición de la palabra discípulo es una persona que aprende de una escuela o directamente de su maestro. Otra de las definiciones que encontramos es que esta palabra de discípulo proviene
de la raíz misma de disciplina, y se refiere a un alumno o seguidor de una religión o una persona o un movimiento. Entonces quiere decir que la palabra discípulo proviene de la palabra disciplina. Entonces, el que nosotros podamos ver el significado de discípulo, cuando el Señor Jesús está hablando y está diciendo que el discípulo no es superior a su maestro, quiere decir que no puede llegar a ser mayor que su maestro, pero Él dice, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. En la Biblia Dios habla hoy, lo dice de esta manera: ningún discípulo es más que su maestro. Cuando termine sus estudios, llegará a ser como su maestro. ¿Qué es lo que está diciendo? Que va a llegar un momento donde el discípulo tiene que dejar de ser discípulo. Ojalá que me vaya comprendiendo. Y yo sé que aquí en veces puedo encontrar un poquito de contrariedad. Nosotros somos discípulos del Señor, pero de acuerdo a la palabra del Señor y de acuerdo a lo que dice el verso 40 de Lucas capítulo 6, está hablando de que el discípulo tiene que ir perfeccionándose, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ahora, la Biblia Dios habla hoy, lo expresa de mejor manera. Ningún discípulo es más que su maestro. Cuando termine sus estudios, llegará a ser como su maestro. Ahora, si nosotros en la Biblia, Dios habla hoy, en Lucas capítulo 6, verso 40, claramente enseña que el discípulo no puede ser superior al maestro, pero me gusta la versión Dios habla hoy como dice: cuando termine sus estudios llegará a ser como su maestro. Y efectivamente tenemos la palabra de Dios, que es la que nos va a enseñar, redarguir, corregir, instruir para ser perfeccionados como nuestro maestro. Y usted va a encontrar esto en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16 al 17. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, para ser perfeccionados, para ser perfectos para toda buena obra. Quiere decir que cuando nosotros estamos en ese proceso de discipulado, estamos aprendiendo del maestro, pero tiene que llegar el momento, tiene que llegar la hora donde tenemos que dejar de ser discípulos y convertirnos en algo de lo que era el maestro. Ojalá que no me malinterprete, porque no quiero tampoco. Yo estoy hablando en la humanidad de Jesús que vino a esta tierra. No estoy hablando de la deidad, estoy hablando de la humanidad, del ser humano. Y el ser humano vino a servir al mundo. Y fue tanto el servicio que dio que fue a la cruz en nuestro lugar. Tomó todas nuestras cargas, tomó todas nuestras maldades, tomó todas nuestras iniquidades y las llevó a la cruz del Calvario. Siendo el Señor, siendo el Rey de Reyes, siendo el Creador de todo el universo, el Señor tomó nuestras cargas, tomó nuestros pecados, tomó todas nuestras maldades y las lleva y las clava. Todo el acta de decretos que se levantaba en contra nuestra, Él vino y nos vino a servir, a quitarnos todo lo malo para llevarlo a la cruz del Calvario. Y de esa manera redarguirnos, de esa manera comprarnos, de esa manera redimirnos a través del sacrificio. Ojalá que me vayas entendiendo. Entonces, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Que de acuerdo a la palabra del Señor, nosotros somos discípulos del Señor. Pero de acuerdo a ese discipulado, a cada día que pasa,
tenemos que ir aprendiendo. Y en ciertas áreas nos tenemos que ir, de pronto si tú quieres graduando, nos tenemos que ir mejorando a cada día, porque no queremos ser como esos niños que repiten año. Tenemos que ir siempre de una manera progresiva, siempre guiados por el Espíritu Santo de Dios, siempre ir creciendo en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor, cuando estamos hablando, y te mencionaba que toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y aquí quiero hacerme completamente a un lado, para que solamente sea nuestro Señor Jesús y que cada uno de nosotros seamos discipulados por Él. En otras palabras, no tomes en cuenta lo que te estoy diciendo, sino que tomemos en cuenta la palabra del Señor, para que sea la palabra la que nos vaya discipulando y nos vaya haciendo a la manera de Cristo. Así es que lo primero que vamos entendiendo y comprendiendo es ¿qué quiere decir la palabra discípulo? Y ya vimos que un discípulo es una persona que aprende de una escuela o directamente de su maestro. Y la palabra discípulo viene derivada de la misma raíz de disciplina. Quiere decir que un discípulo tiene que ir en una disciplina siendo enseñado. Lo que logro entender, lo que logro entender por la palabra del Señor es que un discípulo es una persona la cual quiere aprender de un maestro, o en este caso un proceso de aprendizaje para poder estar preparados y ejercer lo que está aprendiendo. En otras palabras, si estamos aprendiendo del maestro, lo tenemos que estar aprendiendo con un propósito. El Señor, por ejemplo, te pongo un ejemplo. El Señor habla del amor. Habla de la preeminencia del amor. Quiere decir que vamos a aprender de parte del Señor lo que es el amor. Pero no podemos estar siempre en el mismo lugar. Tenemos que ir en ese proceso de aprendizaje para poder estar preparados para ejercer lo que estamos aprendiendo, y como la misma Escritura lo dice, para que fuere perfeccionado al igual que su maestro. Eso es lo que en otras palabras dice 2 Timoteo capítulo 3 verso 16. En nuestro caso, o en el caso mío, es muy importante el que el mismo Dios pueda revelarnos esto, porque si no es Dios, ¿verdad? Y si Dios no lo revela, es algo especial. Pero para que me puedas comprender esto, yo creo que es necesario que vayamos a la palabra de Dios, y por la palabra de Dios descubrir que su palabra, el trabajo que vino a hacer el Señor como maestro. Por ejemplo, el Señor, cuando tiene esa plática con Nicodemo, el libro de Juan, tú vas a leer del verso 1 hacia adelante, en lo que es el capítulo 3 de Juan, vas a leerlo de Nicodemo. Y Nicodemo, dice la Escritura, que vino a Jesús de noche. Y una de las cosas que le dice Rabí, que traducido quiere decir maestro. Viene y habla. Entonces, un maestro es aquel que destaca por su perfección y relevancia dentro de su género, porque está hecho con maestría. En otras palabras, esta es la definición de maestro. Vamos a tener que aprender qué es un discípulo y qué es un maestro para poder comprender muy bien. Entonces, un maestro es aquel que destaca por su perfección, relevancia dentro de su género, porque está hecho con maestría. Eso es lo que dice un diccionario. Ahora, un maestro es una persona que enseña o forma, especialmente aquella de la que recibe una enseñanza muy valiosa. Y para esto yo creo que es importante que conozcamos al maestro. En este caso, el maestro mío y el maestro suyo, de pronto, más allá de un pastor que estamos hablando terrenal, del cual tiene una autoridad espiritual en la tierra, pues el maestro por excelencia es el mismo Señor Jesús. Y en la Biblia
al día, así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo que dice la Biblia al día, ¿verdad? De que el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino vino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. En la Biblia, en otra Biblia dice, hagan como el Hijo del Hombre, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Y así podemos ir por diferentes traducciones bíblicas y vamos a encontrar que el Señor Jesús no vino para ser servido, sino vino a servir. En otras palabras, nuestro Maestro, óigame bien y ojalá que vayan comprendiendo aquí, nuestro Maestro era un servidor. Y si nosotros somos discípulos de Cristo, quiere decir que nosotros estamos en un discipulado, en un proceso de enseñanza para llegar a ser como nuestro Maestro. ¿Y qué era el maestro? Era un servidor. Por eso el tema de discípulo a siervo. Y aquí viene cuando normalmente tú estás en un trabajo y estás en un proceso de aprendizaje, es muy seguro que si te equivocas o echas a perder algo, vas a ser de pronto exhortado, te van a llamar la atención, pero es muy difícil que esté en riesgo tu trabajo, porque estás en un proceso de discípulo, estás en un proceso de enseñanza. Pero si ya terminó tu capacitación y ya estás tú en el lugar que te asignaron después de tu capacitación, es muy posible que si cometes un error, pues seas despedido. En otras palabras, porque ahí ya no eres un discípulo, sino ya eres un trabajador de la obra. Y eso es precisamente nosotros, todos nosotros los que hemos creído en Cristo, somos salvos por gracia, somos hijos de Dios. Pero somos a imagen de Él. Y Él aquí en esta tierra, siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de Señores, vino y tomó forma de siervo, dice la palabra del Señor. Y al tomar forma de siervo se hace semejante a los hombres. Y al hacerse semejante a los hombres, ¿verdad? Quiere decir que Él vino a servir de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y eso es algo precioso, hermanos. Ojalá que usted que está por ahí en casita me esté comprendiendo esto, porque esto es muy importante. Somos servidores del Señor, por eso el tema de discípulos a siervo. El Señor Jesús en el libro de Filipenses, que era la escritura que yo le quería venir con anterioridad, solamente que reaccioné, dije vamos a esperarnos un poquito más y vamos al libro de Filipenses, ¿verdad? Pero en el libro de Filipenses capítulo 2 del verso 5 hacia adelante usted va a leer, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, note lo que dice el verso 7, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Subraya ahí por favor en su Biblia lo que dice ahí, tomando forma de siervo. Entonces, en otras palabras, de acuerdo a la escritura, de acuerdo a la palabra del Señor, el Señor deja su trono de gloria, viene a esta tierra, toma forma de hombre, pero al tomar forma de hombre viene y toma una forma de siervo, viene y toma una forma de alguien que vino a servir a los demás. Y nosotros, ¿cuántos de nosotros somos discípulos de Cristo? Si usted levantó su mano, igual que yo, dijo, yo soy discípulo de Cristo. Quiere decir que no podemos estar todo el tiempo siendo discípulos. Tiene que llegar el momento donde nosotros debemos ir mejorando y cambiar de posición. Debemos de dejar de ser discípulos y empezar a ser siervos del Señor. Ojalá que me vaya comprendiendo y no me malinterprete. Me estoy hablando de que nosotros tenemos que llegar a ser como nuestro Maestro, y nuestro Maestro dejó su trono de gloria, de acuerdo al verso 7 del capítulo 2 del libro de Filipenses, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Así es que, ¿qué era Jesús? Era un servidor. Y aquí viene muy importante esto. Es algo precioso. Es algo maravilloso. Ojalá que me vayas comprendiendo. Entonces, si nosotros somos discípulos de Cristo, quiere decir que tenemos que llegar a un momento a donde tenemos que dejar de ser discípulos, o lo que el Señor quiere es que enseñarnos a ser siervos. Pero mientras que no llegamos a darle esa estatura que el Señor quiere, nosotros estamos en un discipulado. Pero el discipulado nos quiere llevar a que seamos siervos. Y siervos de Cristo.